Lección de un maestro invitado a la Academia de Ajedrez a Distancia de Igor Smirnov. Vamos a aprender sobre la importancia del centro con una partida de Akiva Rubinstein con blancas contra Carl Schlechter con negras. La partida fue así: D4, D5, caballo F3, caballo F6, C4, E6, caballo C3, C5 y estamos en la defensa Tarrasch. C por D5, esta apertura era un arma usual de Rubinstein. Aquí las negras pueden recapturar con el caballo o con el peón. Cuando tomaban con el peón, Rubinstein normalmente contestaba G3, alfil G2 y alfil G5 para presionar sobre el peón D5. Sin embargo, aquí las negras recapturaron con el caballo. Caballo por D5. Se abren otras posibilidades. Esto lleva a un sistema completamente diferente y con diferente estructura de peones. Las blancas van a poder ocupar fácilmente el centro con sus peones y eso es efectivamente lo que ocurre. E4, caballo por C3, B por C3 y alfil B4 jaque. Alfil D2, dama A5. Simplemente desarrollando la dama y queriendo reducir material para simplificar la posición y compensar la falta de espacio que se ha dado por permitir el avance de los peones E4 y D4 al mismo tiempo. Aquí es un momento importante para las blancas, que pueden jugar alfil por B4, dama por B4 jaque, dama D2, intercambio, retomar con el rey, y esto deja a las blancas con una posición ligeramente mejor. Pero aquí las blancas también tienen la opción de jugar A3. Se darían los intercambios, pero A3 es bastante inútil. Las blancas escogieron otro movimiento, uno que es mucho mejor, torre B1, que esto obliga a que las negras hagan los intercambios. Si aquí las negras juegan caballo C6, se daría torre por B4, caballo por B4 y dama B3, que daría una posición tal vez ganadora para las blancas, ya que contaría con dos piezas menores por la torre. En cambio, las negras jugaron alfil por D2. Y después de los intercambios, rey por D2, tenemos la misma posición que mostramos anteriormente, pero con un tiempo extra, gracias a que fueron las negras quienes iniciaron los intercambios. Y aquí las negras cometen el error de enrocar. ¿Por qué es un error? Porque ya no están las damas ni tampoco un par de piezas menores. Estamos en un final y allí el rey debe ir hacia el centro. De manera que rey E7 era lo correcto, porque en G8 estará muy lejos del campo de batalla. Pero cometieron el error de enrocar. Y aquí las blancas realizan uno de sus mejores movimientos. Tienen opciones como atacar el flanco de dama con sus torres en las columnas B y C, o con el alfil y caballo E5 procurar la creación del peón pasado D. Para esto pueden jugar ahora alfil E2 o alfil C4 o alfil D3 y el rey a E3. Pero juegan alfil B5, que parece una pérdida de tiempo porque el alfil será atacado y tendrá que retroceder. Pero precisamente ahí está la clave. A6 juegan las blancas y el alfil regresa a D3. Esto crea una debilidad en B6, mientras que desarrolla el alfil a donde inicialmente se quería. Pero si en lugar de A6 las negras jugaran caballo C6, se daría alfil por C6, B por C6 y este peón aislado C se perderá.
Además el alfil C8 será muy pasivo. Tampoco pueden las negras aquí jugar, por ejemplo, caballo D7, porque lógicamente el intercambio haría perder de inmediato el peón B7. Entonces se jugó A6, alfil D3, con la creación de la debilidad, torre D8, torre H a C1. Y vemos aquí la permanente debilidad del peón B, que le impide a las negras desarrollar sus piezas menores. Si el peón A no se hubiera movido, las negras podrían jugar aquí B6 y desarrollar su alfil a B7 o a A6 para reducir el material y simplificar. Pero como no lo hicieron, entonces tienen que jugar aquí B5. Y se nota que tampoco el alfil podrá ir a B7, porque la torre B1 puede atacarlo y destruir los peones negros con A4. Igualmente no hay posibilidad de avanzar los peones a A5 y B4 porque se perderían. Si en lugar de B5 se jugara caballo C6, las blancas hacen rey E3 y el problema sigue estando porque no se podría jugar torre B8 debido a la clavada. Entonces se jugó B5 y las blancas con torre C7 hacen manifiesta la gran diferencia. Las piezas negras no salen de su primera fila, mientras que las blancas están libremente ubicadas en el centro y atacando. Caballo D7, rey E3. Las negras no tienen cómo más activar sus piezas. Juegan caballo F6 y se presume que viene alfil D7, caballo E8 y torre C8 para tratar de simplificar la posición. También está la opción futura de un jaque en G4 con el caballo. Entonces, las blancas con caballo E5 no solo evitan el jaque, sino que centralizan el caballo y empiezan a atacar F7. Alfil D7, lógicamente las blancas no están interesadas en cambiar su perfecto caballo por un alfil malo. Y en cambio juegan G4. El caballo F6 tiene la tarea de defender el alfil, pero ahora su posición es inestable por el avance del peón. Por eso tienen que jugar H6. Sin embargo, las blancas tienen que insistir en la idea de jugar G5 para obligar al caballo negro a ir al borde. Y hay dos formas de hacerlo, con F4 y con H4. ¿Cuál es la mejor? Aprovecha para practicar, pausa el video y encuentra la diferencia entre las dos opciones. Bien, veamos la respuesta. Si se hace con H4 y después G5, desde el intercambio de peones se abre la columna H. Si se hace con F4, se abrirá la columna F. ¿Cuál columna es más útil para las blancas? Bueno, resulta que no hay mucho por atacar en la columna H abierta. Se podría ocupar con las torres dobladas, pero tomaría mucho tiempo. Por eso se concluye que es mejor F4. Después de que se abra la columna se puede jugar de inmediato torre F1, donde sí existe un objetivo para atacar. Alfil E8, G5, continuando con el plan, H por G5, F por G5, caballo H7 y H4. Y nuevamente las piezas negras están en la primera fila, mientras las blancas han conservado sus posiciones. Las negras podrán jugar caballo F8, pero vendrá torre F1 y habrá problemas en F7. Torre D a C8, tratando de simplificar. Por supuesto, torre B a C1 para mantener la torre en la séptima fila. Torre D8. Las negras estaban preocupadas por el avance del peón D, que llegaría hasta D7, y por eso juegan esto. Pero torre A7 permite a las blancas empezar a convertir su ventaja posicional en ventaja material.
F6. Buen intento. Cuando se tiene una posición mala hay que procurar el intercambio de material, especialmente de peones para tener más opciones de tablas. Sin embargo, aquí se debilita aún más la protección del rey. G por F6, G por F6, caballo G4, fil H5, caballo H6 y el rey a la esquina. Tiene que ir allí para no perder el caballo. Y nuevamente vemos las piezas negras en los bordes del tablero, tanto en la primera fila como en la columna H. Alfil E2. Aprovechando que el alfil negro no puede tomar porque permite el ataque doble en F7. Alfil E8. Torre por A6 y finalmente cae este peón débil. ¿Recuerdas cuando anticipamos que estos peones eran débiles? Rey G7, caballo G4, F5, las negras continúan intercambiando todos los peones que pueden, pero con este movimiento la casilla E5 ha quedado despejada para el caballo blanco. Torre A7, rey H8. Si las negras juegan su rey a G6, es peor, vendría H5 y se perdería el caballo después del jaque. Por eso van a H8. Caballo E5, F por E4, y aquí seguramente muchos capturarían mecánicamente en E4 con el rey, pero hay que observar que es mucho mejor. Alfil por B5. Nuevamente aprovechando que el alfil E8 no se puede mover de ahí porque dejaría de defender la casilla F7. Caballo F6 y alfil por E8. Finalmente las blancas intercambian alfiles, donde aquí las negras no pueden capturar con el caballo porque perderían la torre lógicamente. Torre por E8. Y las blancas pueden ganar la partida aquí ya con el avance de su peón A. También pueden configurar caballo G6, avanzar el peón hasta H6 y la torre G7. Así que si el caballo negro tiene que permanecer en F6 para evitar el avance del peón H, se podría empezar a avanzar ahora mismo el peón A. Pero rey F4 es una mejor elección, con la idea de ir hasta G6 o H6 y apoyar un mate directo. Rey G8 para evitar jaques del caballo, pero el dominio de la torre blanca es total. Rey G5, torre F8, las negras intentan algo, pero rey G6 y aquí no hay defensa contra torre G7 y después de que el rey vaya a la esquina, caballo F7. Así se gana la partida. Te invito a revisar las variantes que se dan si las negras avanzan su peón pasado. Lo más importante de esta lección es ver cómo Rubinstein castigó a su oponente por haberse despreocupado por completo del control central. Cuando todo empezó con el movimiento torre B1, que obligó a las negras a intercambiar piezas y acentuar su falta de control del centro con el error de enrocar en lugar de jugar rey E7. Luego, la penetración de la séptima fila acabó por confinar las piezas negras al borde del tablero, mientras que las blancas ocupaban excelentes posiciones en el centro, detrás de sus peones D4 y E4. Nos tiene que quedar claro que despreocuparnos por completo del centro puede llevar a resultados desastrosos. Este fue el tema usado durante toda la partida e incluso en el final por Rubinstein. Te invito a observar un par de veces más la partida, notando todos estos detalles, y que quede claro que no se puede hacer caso omiso a la ocupación del centro.